Amigos, amigas, ¿cómo están? Nos encontramos en este tercer capítulo del podcast Consentido Joven, en este especial que hemos llamado En línea y en las urnas, que básicamente consta en poder conocer a los precandidatos a las elecciones nacionales. Ahora nos encontramos con mi compañera Desiree. Muchas gracias, Nardi. Bueno, también contamos con la presencia de José Carlos Sánchez Berzaín, que es uno de los precandidatos a las elecciones nacionales. ¿Cómo se encuentra José Carlos? Bienvenido. Un gusto saludarlas, gracias por la invitación. Bien, querido José Carlos, iniciamos con la ronda de preguntas. Para iniciar, ¿conoce usted las necesidades que tenemos los jóvenes y adolescentes en Bolivia? Primera es que podamos todos comprender cuáles son las metas y los objetivos, ¿no? Muchas veces se va creciendo y nos ha pasado a todos cuando estamos en la época de los 14, 15 años que no se sabe qué se va a hacer hacia un futuro, a dónde mirar, qué meta tener, de qué se va a vivir, cómo se puede contribuir a la familia, de qué uno va a sobrevivir y cuál es el lugar al que uno quiere llegar, ¿no? Y muchas veces eso no se sabe porque vivimos en un estado que lastimosamente por las malas administraciones, hasta ahorita estamos con el presidente número 67 de la historia de Bolivia y el gobierno número 90, no han generado las oportunidades de libertad económica para que haya empleos, para que haya proyectos, para que nos sintamos bolivianos seguros de un presente y seguros de un futuro. La juventud en este momento vive con ese fantasma de la inseguridad económica, de la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es la que nos genera definitivamente la inseguridad económica y la inseguridad también familiar. Entonces, ante la necesidad de tratar de tener tiempos mejores, de tener un presente y un futuro que sean prometedores, es que yo he decidido ingresar casi repentinamente al ámbito político para generar esperanza, ¿no? Pues yo soy padre de familia, tengo 3 hijos pequeños y quiero que tengan un futuro mejor que este presente en el que estamos viviendo. Bueno, vamos a comenzar con otra preguntita. ¿Por qué la educación integral en sexualidad sigue siendo un tema pendiente en la malla curricular del Ministerio de Educación? En el fondo, eso de la educación sexual integral tiene también sus aristas, ¿verdad? Está promovida por ciertas líneas de pensamiento que no son conservadoras propiamente, y yo pienso que lo que deberíamos hacer todos los bolivianos es volver un poquito a la presencia de la ética, la moral de la religión católica, cristiana y de cualquier fe que nos lleve a cultivar los valores morales, como es el respeto al prójimo, evitar las cosas que son del mal, para que la sociedad avance. La educación sexual es muy importante, pero el primer núcleo responsable para tratar esos temas con los jóvenes, con los adolescentes, es el núcleo familiar. O sea, tiene que ser el papá o la mamá o las personas mayores con las que conviven. Si no hay una coordinación con los padres de familia, o si los padres de familia no se ocupan de los hijos en este tema, pues se van a ir disparando, ¿no? Se van a ir disparando y van a ir confundiendo lo que son las responsabilidades, los sentimientos y también los tiempos en función a los objetivos que se tengan. ¿Usted qué políticas implementará para proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y garantizarles un futuro libre de maternidades impuestas? Hay un tema que es de fondo y es un problema de la legislación boliviana, de la inseguridad jurídica, y eso nos trae también la retardación de justicia. Tenemos que buscar primero la protección familiar y de los más cercanos, pero lastimosamente en este momento la legislación contra los que son abusadores de menores, de niños y niñas es un poco lenta. Ha habido ciertos avances en la normativa, pero yo tengo propuestas muy duras. Yo, por ejemplo, quisiera cambiar el enfoque de la Constitución Política del Estado para que también cambie en consecuencia el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal con relación a las penas. Es decir, que el que comete delitos, todos sabemos que es un delito, es una acción típica, antijurídica, culpable, sancionable
con una pena privativa de libertad todo aquel que comete un delito y que este delito, digamos un delito pequeño, que tenga cárcel de 3 años. Con nuestro actual sistema penal no entra preso. Pero si esa misma persona cometiera un segundo delito, por darles un ejemplo, de 5 años y ya tenía uno de 3 años, que se sume esa pena. Entonces, para eso tenemos que modificar la Constitución y los códigos penales. Entonces, si habría alguien que se ha metido a la fuerza o que se ha metido con un menor de edad, sumar esas penas. Porque, por ejemplo, yo he propuesto la cadena perpetua para los funcionarios públicos corruptos. En caso de que no lográsemos hacer eso, deberíamos lograr que las penas que se van aumentando de acuerdo a la cantidad de delitos. Y por otro lado, cuando se trate de daños a menores de edad y delitos relacionados con lo sexual, se tiene que hacer un procedimiento mucho más veloz para llegar al esclarecimiento de los hechos. No puede ser que mantengamos un procedimiento penal similar para delitos contra menores por agresión sexual que un procedimiento similar penal para una estafa. Obviamente sabemos que hay ciertos matices que se diferencian en este momento, pero lo que yo propongo es que las penas sean mucho más duras, por ejemplo, para los violadores, para los que abusan de menores, para los acosadores de menores, deberían ir a la cárcel y no salir nunca, porque esos delitos traen más delitos y si sumamos la cantidad de los años, prácticamente quedarían hasta la muerte presos. A ver si así los delincuentes de ese tipo de delitos tendrían temor, porque ahorita tengo datos estadísticos en este momento y según el CEDAW del 2023, sostiene que el 85% de los casos de abuso infantil quedan en la impunidad. Imagínense eso. Eso es porque nuestro sistema judicial no está actuando con la celeridad posible y no está actuando como corresponde. No puede ser que el 85% de abusos a menores en Bolivia queden en la impunidad. Y ese es un dato del 2023. Y hay que acotar a esto que tenemos muy pocos datos estadísticos en el país con relación a temas de aborto, a temas de violencia contra niños. Los datos estadísticos he revisado, datan del 2011 y 2012. De los más modernos es del 85% que los casos de abuso infantil quedan en impunidad, y ese dato es del 2023. Entonces, se necesita una modificación estructural del Poder Judicial y de la normativa para proteger a los y a las menores en nuestro país, y es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo asegurará que adolescentes y jóvenes puedan acceder a métodos anticonceptivos sin prejuicios ni trabas? Yo creo que el primer paso, como conservador y católico, es evitar que despierten muy velozmente a la vida de las relaciones sexuales. Se tiene que ir formando desde niños hasta jóvenes para que eso no sea una prioridad. Tampoco puede ser un tabú. No podemos vivir en la época de la Inquisición donde todo era malo, pero hay que dar ciertos valores para que sepan avanzar poco a poco en la vida y que lo último sea eso. Y en paralelo, en base a esa formación familiar, tiene que haber cierta formación también en los colegios a partir de cierto grado que se les tiene que dar, por ejemplo, en la materia de biología y demás, o de ciencias naturales, se les tiene que dar cierta formación también científica. Porque una cosa son los valores morales, lo que se les puede ir enseñando, y otra también son los métodos científicos para no tener ni enfermedades de transmisión sexual, que obviamente hay que enseñarles que lo más seguro es la abstinencia, y tampoco tener embarazos no planificados, porque ahí se perjudican ambas partes, tanto el hombre como la mujer, pero sobre todo quedan más perjudicadas las jóvenes, ¿verdad? Las mujeres, porque por lo general, no siempre, pero por lo general y lastimosamente, pues los hombres salen de la vida de las mujeres, desaparecen, y ahí entra otra crítica de la normativa, el tema de la asistencia familiar. Resulta que cuando un hombre deja a una mujer o se pelean o no importa por qué razón se separan y quedan los niños, en muchos casos la asistencia familiar es mínima. En este momento tengo el dato de que son como 500 bolivianos más o menos que se obligan a pasar de asistencia familiar los varones a las mujeres por niño, ¿no? Y en otros casos adulteran hasta la información de lo que ganan para tratar de no pasar asistencia familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Hay
cantidad de sujetos que no han pasado asistencia familiar durante años, los aprenden, los meten presos porque el no pasar asistencia familiar tiene detención y esperan 6 meses en la cárcel y salen y al final no han pasado ni un centavo. ¿Quiénes quedan desprotegidas? Las mamás y los niños. Tenemos que cambiar ese sistema. Tenemos que buscar medidas más efectivas para que los hombres cumplan con los hijos que se ven a veces obligados por circunstancias de pareja a dejarlos. Pero eso no implica que los hombres tengan que olvidarse de sus hijos. Entonces, ahí también tenemos que modificar. Miren, la familia es el núcleo de la sociedad y la sociedad sin familias fuertes, sin niños seguros, se cae. Y una sociedad que se cae va a llevar a estados y a países muy débiles. Lastimosamente, eso es lo que está sucediendo en Bolivia, porque el núcleo familiar se va separando. Los padres a veces están lejos del país porque han tenido que salir a buscar oportunidades para poder mandar dinero para que tengan que comer las familias, los hijos. Entonces, esa separación hace que ya no haya ese seguimiento cercano que necesita la juventud en muchos casos. Entonces, tenemos que cambiar la normativa y generar nuevas oportunidades. Necesitamos un Estado libre, un Estado donde sepamos que existe un ser superior también. La presencia de Dios en las familias es muy importante, el amor a la patria, la familia y la libertad en medidas económicas. Si un médico se niega a la interrupción legal del embarazo por alguna objeción de conciencia, ¿qué mecanismo propondrá para que las mujeres puedan ejercer su derecho sin afrontar alguna barrera? La violación tendría que ser el delito por el cual hay un embarazo no deseado, ¿verdad? Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. El niño resultado o el embrión, desde el momento de la concepción, tiene vida. Y es posible que ahí choquemos un poco, pero nosotros, como Frente Conservador, sostenemos que no se puede solucionar un delito con otro delito. Si un embarazo forzado que viene de una violación da como consecuencia la concepción, es decir, que haya un niño ya en proceso de crecimiento, el hecho de que se le quite la vida a ese niño en proceso de crecimiento se constituye un asesinato, ¿no? Se está matando una nueva vida. Entonces no se puede solucionar un delito con otro delito. Lo que yo propongo es que tiene que haber gran cantidad de mecanismos para evitar ese tipo de acontecimientos violentos y eso es endurando las penas para los violadores y destruyéndolos. Lo que tenemos que hacer, siendo realistas, cuando suceden esas cosas, es dar el apoyo necesario a la mamá o a la mujer que ha sido violada, que está esperando un niño como consecuencia de la violación. Hay que dar todo el apoyo psicológico, hay que dar todo el apoyo técnico, incluso económico. A ver, imagínense, ¿dónde se ha ido tanta plata del 2008 al 2014 que ha entrado a Bolivia por la exportación del gas? Son más de 60.000 millones de dólares que ha recibido el gobierno del movimiento al socialismo, que no sabemos dónde se ha ido. Con tanta plata, y han administrado más de 100.000 millones de dólares, ¿no podríamos tener una mejor educación en los lugares rurales para este tema de salud, para tema de formación sexual, para temas de educación? ¿No podríamos haber tenido un soporte muy fuerte para todas las víctimas de violación y que estén bien y que tengan seguridad y que puedan tener las suficientes herramientas para ganar su propio dinero, tener la suficiente capacidad técnica, psicológica de apoyo para que superen los traumas? Hay que tener mucho cuidado también con la revictimización. Y hay otro detalle ahí que toca el tema de los médicos, ¿no? Los médicos están formados para proteger la vida. Entonces es un poco difícil también ir en contra de ese detalle. Hay un dato muy importante que lo he sacado de información del país vecino de Chile, que sostiene que el tiempo del aborto, cuando era legal el aborto, en estos casos, el 94% de las chicas que abortaban lo hacían por la presión de su entorno, no porque desearan matar a sus hijos. Entonces, esa experiencia del país vecino y esos estudios también tendríamos que recogerlos, ¿no? Porque después de semejante violencia, el ser humano tiene un lado tan noble, tan bueno, sobre todo las mamás, que en un 94% después de haber sido víctimas, acababan abortando por la presión de la familia, el entorno o los mismos agresores. Entonces ahí hay un punto que es bastante controvertido de analizar,
Pero yo quisiera atacar las raíces para que no tengamos que entrar en esos puntos de discusión, porque ya sería el colmo el pensar que puedan legalizar incluso el aborto cuando no ha habido ni siquiera violación ni nada y ha sido una relación por acuerdo de partes, y que por una cuestión de irresponsabilidad o de falta de información, entre comillas, quede embarazada y que la mujer decida quitarle la vida a un niño. Uno no puede decidir sobre la vida de otras personas. Eso es un asesinato. La maternidad no debe ser un destino obligatorio. ¿Cómo garantizará que una mujer pueda decidir si ser madre o no, sin presiones ni limitaciones? Yo creo que tenemos que trabajar intensamente en capacitar a nuestra juventud para que no lleguen al momento de que se vean en la situación de un embarazo no deseado. Entonces, son detalles que yo preferiría verlos como que se tiene que prevenir. ¿Cómo usted afrontará a los grupos ultraconservadores que buscan limitar los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales? No, lo que pasa es que no hay que enfocar como que se busca debilitar los derechos. A ver, mire, yo soy abogado de profesión y tenemos que aprender a ver con igualdad de derechos absolutamente a todos los seres humanos. Tenemos que gozar de libertad, derecho a la propiedad privada, derecho a la vida. La ley tiene que ser la misma para todos, para hombres, para mujeres. Todos tenemos que tener derecho a actuar de una manera correcta. No puede ser que exista normativa que vaya a favorecer a un sexo u otro sexo. Tiene que regir la libertad y todos tenemos que ser tratados con la misma vara. No veo yo que tengamos que tener temor a grupos de ninguna clase, ni conservadores ni ultraconservadores. Yo soy conservador, ni tampoco a los que tienen otro tipo de pensamientos diferentes. O sea, si hay una ley, se respeta la ley. Aquí no importa si es hombre, si es mujer, si tiene formas de pensar. La ley se tiene que respetar para que hagamos una gran nación en base a principios y valores morales. Las mujeres jóvenes enfrentan barreras económicas para estudiar y trabajar. ¿Qué hará para garantizar su autonomía financiera y oportunidades laborales? Ese es un punto muy importante. A ver, yo les doy un ejemplo. Resulta que una mamá con niños pequeños o con un niño pequeño encuentra un trabajo, ya sea en la función pública o en la función privada. ¿Y saben qué he visto que falta en Bolivia? Y está entre las propuestas que voy a lanzar en el plan de gobierno una vez que inscribamos la candidatura formalmente para la elección presidencial 2025. Por ejemplo, no hay guarderías. No hay guarderías en las empresas, no hay guarderías en las entidades estatales. Las pobres mamás que no sabemos si tienen o no tienen marido están cargando los bebés y tienen que estar corriendo a dejar a una guardería o algún lugar para que cuiden al bebé. Se va, trabaja todo el día, ese doble esfuerzo, triple esfuerzo, tiene que volver a recoger al bebé, recién lo ve tal vez en la tarde, en la noche. ¿Y quién le ayuda? Esas son políticas públicas, esas son políticas públicas de solidaridad. ¿Por qué no hay eso en las entidades estatales, por ejemplo? Esa es una idea. Y la otra, para toda la juventud, hombre o mujer, tienen que generarse oportunidades de trabajo. Nosotros en el tema de educación vamos a plantear que cuando se salga del colegio, ya se salga con herramientas de trabajo, pero reales. Porque eso de la ley Avelino Siñani, la 070, hay que abrogarla totalmente. Nos ha puesto en una total indefensión de competitividad con relación a los estudiantes de otros países, porque salimos con menos formación, nuestros jóvenes, nuestros niños salen con menos formación gracias a este sistema educativo que no sirve. Ya hemos medido, Bolivia está atrasada en educación y eso es lo que se tiene que modificar. Y al momento de modificar la educación, se tiene que dar las herramientas para que ya salgan bachilleres con opción. Si quieren, pueden ir a la universidad o si no, ya a generar su propio dinero. Generando su propio dinero va a hacer que con medidas de libertad económica puedan ser emprendedores, puedan trabajar, hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres son muy trabajadoras y en muchos trabajos han demostrado resultados mucho más óptimos que incluso los varones. Eso hay que reconocer. El índice de criminalidad entre los hombres y las mujeres, el índice de criminalidad es mayor en los hombres.
Por ejemplo, en el manejo de dinero hay empresarios que son muy capos y que saben de este detalle, ponen a mujeres, porque la mujer tiende mucho menos a hacer perder dinero que el hombre, por ejemplo. Pero esos detalles no los valoran en muchos lugares y aparecen por no darle las condiciones necesarias para que las mujeres puedan integrarse en el área laboral. Hay una cosa que es cierta: el criar a los niños es un gran trabajo que lo hacen las mamás. Por eso es que hay esa discusión, cuánto perjudica o cuánto no perjudica el ser mamá y si deciden o no deciden ser mamá. Pueden decidir ser o no ser mamá, es una decisión personal. El tema es que no entren a cometer errores por falta de información o por descuido, que queden embarazadas y que acaben matando a una persona inocente que está en su vientre. Eso sí es inaceptable, pero se tiene que generar las condiciones para que las mamás, que en muchos casos quedan abandonadas o quedan solteras, porque lastimosamente en lo moral la mayoría de los hombres o una gran cantidad de hombres no respetan esas leyes que tienen que ser de acompañar al niño, acompañar a la madre o ser responsables, son irresponsables. Tienen que haber las condiciones para la mamá de que el niño esté bien mientras trabaja. Entonces eso se puede generar con leyes y no es un gasto muy fuerte tampoco, ni para la empresa privada ni para las empresas estatales. Cada día en Bolivia, niños y niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual y muchos terminan en embarazos forzados. ¿Cómo usted frenaría esta crisis? Con la sanción. Tenemos que castigar a los abusadores. Esas no son personas normales. O sea, ni siquiera llegan a... Yo no los calificaría ni siquiera con el calificativo de animales, ¿no? Porque son personas irracionales que están tratando de... O sea, que abusan de personas, de niños, de niñas, y eso es inconcebible. Ya les he dicho en parte de este diálogo que hemos tenido que tenemos que sancionarlos. Hay que buscar que estén la mayor cantidad de años posibles. No puede ser que un violador de 20, 25 años acabe libre a sus 40, 45 años para salir y seguir haciendo de las suyas. Y tenemos que cambiar el sistema del régimen penitenciario. Tenemos que hacer cárceles donde los que entren a las cárceles produzcan, porque qué cómodo, ¿no? Un violador va a la cárcel y que viva feliz ahí adentro de los impuestos que todos nosotros pagamos. No, ellos van a ir en nuestro gobierno a centros penitenciarios de alto rendimiento que los vamos a construir al modelo Bukele, donde van a ir a trabajar, porque tienen que producir. No pueden ser ociosos que van a una prisión como si fuera un premio. Eso se va a terminar. Los ociosos, los vagos, son de la línea de los comunistas que tienen todo el tiempo del mundo para andar ahí craneando cosas ideológicas, para hacerse del poder y robarnos a la gente de bien. Los delincuentes van a estar en la cárcel, pero van a hacer cosas productivas. Y además van a estar en la cárcel mayor cantidad de años pagando por los delitos que han cometido. ¿Cree que las creencias religiosas deben influir en las políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos? A ver, lo que pasa es que desde el 2009 nuestra Constitución nos ha vuelto un Estado laico, ¿no? Yo pienso que siempre en la presencia de Dios hay ciertos niveles de valores morales y eso tiene que ir a nivel familiar y el Estado tiene que reconocer la existencia de Dios. Porque un Estado que no reconoce la existencia de Dios es un Estado ya con tendencia comunista. Y eso hay que dejárselo claro a los jóvenes. ¿Qué dice el comunismo? Que la religión es el opio del pueblo. Entonces quieren quitar a Dios de la vida para quitar después propiedad privada, para meter un montón de ideas extrañas. Entonces los comunistas son el mal en este mundo y los que creemos en la existencia de un Dios, pues somos las personas que creemos en la existencia de esos valores morales que nos da la religión, porque la religión es el relacionarnos, religarnos a ese tipo de enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, yo les doy mi posición. Nuestro Estado no debería ser laico. Nuestro Estado tiene que creer y se tiene que modificar la Constitución en que existe un Dios, un ser superior. Ahora, que en base a esas tendencias religiosas se hagan políticas públicas, no le veo nada de malo, la verdad, porque las políticas públicas ahorita deberíamos decirles, no robarás, lo primero, ¿no? Con tanto funcionario público corrupto que tenemos ahí, es como estamos, no tenemos gasolina, no tenemos diésel, había habido una compra con filtros, casi que se inflaciona el precio de la tonelada métrica,
Entonces, yo creo que siempre que haya moral y que haya un poco de ética, si es con la ayuda de la religión, es importante en el funcionario público y en el día a día de las personas, porque hay que decirles, no robarás, a ver si así entienden. Y si no, pues cadena perpetua a los funcionarios públicos ladrones que están empobreciendo a nuestra juventud y a nuestras futuras generaciones. Y bueno, vamos a continuar con el segmento interactivo. Van a ser rápidas preguntas de sí o no sobre temas controversiales. ¿Sí o no? Bueno, José Carlos, vamos a comenzar con el segmento de preguntas rápidas, sí o no. Yo voy a necesitar que usted me responda con sí o no. Comenzamos. ¿Está de acuerdo con que la educación integral en sexualidad sea obligatoria en todas las escuelas? No, ¿Está de acuerdo con que adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos sin necesidad del consentimiento de sus padres? sí, ¿Cree que la religión debe influir en las políticas públicas del país? sí, ¿Se compromete a garantizar presupuesto suficiente para salud sexual y reproductiva en su gestión? sí, ¿Apoyará políticas que aseguren la autonomía económica de las mujeres jóvenes? sí. Y bueno, con esto concluye las preguntas rápidas. ¿Sí o no? A continuación, les damos a conocer la promesa de José Carlos con la juventud en el sector denominado Un compromiso para la juventud. Un compromiso con la juventud. Muy bien, el candidato José Carlos nos hizo llegar su promesa, entonces procedemos a introducirla en la ánfora. Bien. Decir también que vamos a dar a conocer todas las promesas de todos nuestros precandidatos al finalizar el podcast en todas nuestras redes sociales. Ah, excelente, muchas gracias. Un compromiso con la juventud. Bueno, José Carlos, gracias por tu presencia y su tiempo, por hablar un poquito sobre estos temas que la verdad son interesantes. ¿Algo que quisiera agregar, tal vez? Sí, muchas gracias por la invitación y a todos los jóvenes. Inmiscuyámonos un poquito más en política. El futuro está en sus manos, en nuestras manos. No dejemos que los vividores de siempre nos sigan arruinando el presente y el futuro. Renovemos, inmiscuyámonos, investiguemos, que tenemos esperanza. El próximo gobierno tiene que estar en sus manos. Bueno, gracias José Carlos por tus lindas palabras. Gracias también a mi compañera Nardi, gracias por acompañarme y también a los que nos están visualizando justo en este momento. Y no olviden acompañarnos en el próximo capítulo del podcast Con Sentido Joven en línea y en las redes. Chao.